Continuamos conversando con el ministro de Vivienda y Hábitat, Ildemaro Villarroel. Por aquí hay una pregunta que si tienen información con respecto a la cantidad de familias que pudieran haber abandonado las residencias o las casas, las viviendas, producto del éxodo. Como se habla de un número, bueno, ONG hablan de 4 millones, el gobierno desestima esa cifra, pero más allá de la verificación de la cifra de personas que se han ido del país, ¿tienen un censo de personas que se hayan ido del país y hayan dejado abandonadas las habitaciones, las viviendas? Mira, no, al principio debo decirte que yo no tengo cifra oficial de migración, ¿no? Yo creo que eso, bueno, ya se ha hablado. En cuanto al efecto sobre la Gran Misión Vivienda Venezuela, lo que sí debo puntualizarte, referente a tu pregunta, es que nosotros tenemos un monitoreo permanente. El año pasado, en febrero, fue llevado al órgano superior nacional de vivienda para su aprobación una metodología de auditoría de vivienda de la Gran Misión Vivienda Venezuela, que se viene implementando en todos los estados, en concordancia con los gobiernos regionales, locales, con la Defensoría del Pueblo, sobre todo la Defensoría a la mujer, al niño y al adolescente, para ir revisando de la mano de los consejos comunales y los comités multifamiliares de gestión, cuál es la situación de las viviendas en un edificio, en un urbanismo de viviendas unifamiliares. Nos ha servido de mucho la inteligencia social, la inteligencia comunal, que nos permite identificar casos, ¿verdad?, que nosotros, nuestras cifras arrojan entre un 3 y 5% en urbanismos concentrados de más de 50 viviendas, de viviendas que pueden ser recuperables, ya sea porque las personas no las ocupó, ¿sí?, o porque sin haber todavía llevado el tema del título de propiedad, bueno, las tienen en desuso. Eso pasa por un proceso administrativo para la defensa de las personas y de ser justificable esas viviendas, bueno, con el concurso de la persona y de las leyes, son recuperadas. Sobre todo las que se recuperan más rápido, porque las otras tienen un proceso, como tú sabes, que lleva varias instancias legales, pero aquellas que están abandonadas y no tienen asignación de propiedad todavía, que están en ese proceso, son recuperadas y asignadas a las personas que lo necesitan. ¿Cómo se garantiza precisamente la transparencia en cuanto a que personas que necesitan vivienda sean las que la reciban? ¿Y cómo evitar, por ejemplo, que alguien tenga 2, 3, 4, 5 viviendas y haga negocio con eso, por ejemplo? Bueno, mira, ¿Han tenido casos? Te puedo decir que el mecanismo, yo diría magistral, con el cual nosotros tenemos el control de esa, como dirían los conocedores de la informática, de esa Big Data hoy, es el Carnet de la Patria. Tú sabes que a través del Carnet de la Patria nosotros tenemos la información en tiempo real de las necesidades, pero no solamente de las necesidades, sino del registro del SIGEVI, ¿no?, el Sistema de Gestión de Vivienda, donde están todas las personas en Venezuela, que hoy se estiman cerca de los 8 millones de personas que son propietarias de vivienda. Eso nos permite a nosotros validar, previo a una asignación, que esa persona no tiene registrada ninguna otra vivienda que, bueno, que haga que quede fuera de la asignación de una vivienda, porque obviamente estas viviendas van a atender a las personas que necesitan vivienda principal. Nosotros no tenemos ese registro de personas con 2 viviendas, porque de ser así nosotros tomaríamos las acciones, ¿no?, en caso de que aparezca. Y sí, es oportuna tu pregunta para aclararle otro mito. Mira, las viviendas de la Gran Misión Vivienda Venezuela tienen un mecanismo para que se haga el ejercicio de la disposición de la vivienda cuando una familia se tenga que mudar, cuando una familia quiera ir a otra vivienda, comprar una vivienda, que es que existe la Inmobiliaria Nacional, que tiene la preferencia en la oferta de venta. ¿Por qué nosotros establecemos eso con la Gran Misión Vivienda Venezuela? Porque nosotros no podemos permitir que estas viviendas que se construyeron, ¿verdad?, con un beneficio económico para las personas que lo necesitan, se transformen en un factor especulativo del mercado y que sean vendidas en dólares. Para eso se venden a la Inmobiliaria Nacional al precio justo y la Inmobiliaria Nacional se voltea, ve la base de datos, quiénes son los que necesitan y se la vende a ese mismo precio. Hay comentarios ya en las redes. Adelante. Existe un proceso, dice Yaura 17, existe un proceso de pago para los beneficiarios en viviendas. ¿Cómo se hace? En el urbanismo Hugo Chávez existe ese proceso.
Sí, Hugo Chávez tenemos varios, ¿no? Tendría que decirme el Estado, pero en todo caso la respuesta para ella y todo el que haga esa pregunta es si todas las viviendas de la Gran Misión Vivienda Venezuela, ¿verdad? A menos que sea casos excepcionales en los cuales se da un subsidio porque es una persona que viene, por ejemplo, por alguna tragedia natural, por algún deslave, por alguna pérdida de vivienda, que se concede un subsidio total, pero son minorías, muy minoría de los casos. Esas personas todas tienen que pagar su vivienda y la pagan a un precio justo. Aquellas personas que no han pasado el proceso de protocolización es porque caen en ese segmento que yo te comenté, que el título de propiedad tiene que ser primero avalado por el Tribunal Supremo de Justicia, la transferencia de la propiedad a la inmobiliaria. Pero ella, más temprano que tarde, va a tener que pagar la vivienda de la Gran Misión. Napoleón Coronado, invítame a tu programa y te daré pruebas del fraude, estafa del pueblo sobre esta espantosa corrupción del sector vivienda. Es mentira de poder hacer auditoría, es imposible por ser este sector el primero en corrupción conjuntamente con sus empresas del Estado, dice Napoleón Coronado. Bueno, si tiene pruebas, preséntelas Claro. y perfectamente. Y lo invitas también. También lo puedo invitar y que se contraste con lo que está diciendo el ministro, no hay ningún problema. Aquí dice, José Alberto dice lo siguiente, quiero hacerle llegar a lo siguiente, mi nombre es José Romero, cédula de identidad número tal, consigné mis carpetas en la sede ministerial de vivienda en Puerto Ordaz, este es mi número de expediente. Bueno, existe un proceso de pago, ya la pregunté por aquí. Por aquí dice, hay un tuit, vecinos de Misión Vivienda en Guanare denuncian que Banaví exigió su desalojo. Bueno, habría que ver cuál es el caso. O sea, también, si hay algunas personas que hemos tenido, que tenemos viviendas en construcción y las ocupan de manera arbitraria, sin en Guanare. Si las ocupan de manera arbitraria o están en una vivienda de la Gran Misión Vivienda de Venezuela sin el respaldo debido, antes del desalojo procede un dictamen administrativo después de una investigación que salvaguarde los derechos de la familia, sobre todo de los niños y los adolescentes. Pero habría que ver cuál es ese caso. El Banaví no desaloja de manera arbitraria, más bien protege con la Superintendencia Nacional de Vivienda la permanencia de la familia. ¿De esa zona usted sabe algo de ese desalojo? ¿De cuál? ¿Pero qué urbanismo es? En Guatire. En Guatire, no, dime el urbanismo y te vamos preciso. a ver por aquí, porque aquí estaba el tuit que pasaron, ¿no? Ajá. Ya vamos a precisarlo. Ajá. Pero entiendo que es en Guatire, no tengo aquí no dice habría exactamente que ver la cuál zona. Es el caso del urbanismo, ¿no? Pero te aclaro, nosotros en Guanare, no hacemos perdón, en desalojo Guanare, arbitrario. corrijo, Guanare, Estado Guanare. Portuguesa. Guanare, Estado Portuguesa. Y por aquí también pregunta sobre el tema eléctrico. ¿Cómo hacen ustedes para que las viviendas de la Misión Vivienda no estén afectadas por las carencias en el ámbito de servicio eléctrico, ¿no? Bueno, pero eso lo vamos a responder al regreso, porque tenemos que hacer la pausa. Buenísimo. Continuamos con el ministro de Vivienda y Hábitat. Nuestra etiqueta Vivienda a la Una.